en esta tertulia de lunes 22 de agosto de 2022 con Santiago Soto, Eleonora Navata, Pablo Carrasco y Martín Bueno. Vamos a otro tema de mucha actualidad y de estos últimos días. La semana pasada se dio una seguidilla de ocupaciones de centros educativos. 14 de los 32 edificios de formación docente de la ANEP fueron ocupados por gremios de estudiantes y posteriormente desalojados por el Ministerio del Interior a pedido de las autoridades de la enseñanza. Estudiantes también ocuparon el Liceo Miranda y lo desalojaron luego en forma voluntaria. El martes, con las primeras ocupaciones, 7 gremios de alumnos de formación docente publicaron una declaración conjunta donde rechazaron los cambios planteados en la transformación educativa que impulsa el gobierno. Afirmaron que los cambios van en contra directamente de los intereses de estudiantes y trabajadores del rubro, calificaron la reforma como nefasta y adelantaron que por eso no van a bajar los brazos hasta poner un freno. En particular, reclamaron posponer la implementación de la reforma curricular hasta 2024 para dialogar en busca de acuerdos durante 2023. El viernes se dio finalmente una reunión entre representantes gremiales y el Consejo de Formación en Educación. A la salida, dirigentes que hablaron con La Diaria sostuvieron que el encuentro fue una pérdida de tiempo porque las autoridades se mostraron intransigentes. Al día siguiente, el sábado, el presidente del Consejo Directivo de la ANEP, Robert Silva, informó que su casa había amanecido con grafitis alusivos a estos conflictos. La agresión y la intolerancia no detendrán el cambio en la educación, proceso en el que estamos y seguiremos, escribió Silva en su cuenta de Twitter. Otra faceta de toda esta situación, para mañana martes, la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, convoca un paro de 24 horas ante lo que considera el ajuste estructural, la pérdida de espacios de participación y negociación y en respaldo al movimiento estudiantil. ¿Cómo vieron todos estos hechos de estos últimos días, desde la semana pasada, pero que se vienen sucediendo? ¿Quién quiere empezar? Si puedo, Dale. Me gustaría empezar. Dale. Me gustaría empezar porque me parece que si no contextualizamos el punto, esto es un punto que lleva años y estamos mirando el almanaque de hoy, ¿no? Pero es fundamental para despejar sobre qué tenemos que discutir, ver el proceso. Entonces, ¿viste esos chistes que son primer acto, segundo acto, tercer acto, como se llama la película? Yo diría que hay un primer acto que son 15 años de gobierno del Frente Amplio, ministros que fueron Brovetto, Ehrlich, María Julia Muñoz, ¿tá? Que no por la vía del discurso ni por la vía de las buenas o malas intenciones, por la vía de los hechos, lo único que se hizo por la enseñanza fue aquel asambleísmo donde prácticamente en el Estadio Centenario se discutía cómo tenía que ser la enseñanza. Eso fue lo que se hizo, y después para que quede claro que no era un tema para ese gobierno la educación, María Julia Muñoz rápidamente sacó a las personas preparadas, ¿no? José Pedro Mir, Filgueiras, y puso unas señoras en su lugar, desactivó, digamos, cualquier inquietud intelectual al respecto, y es más, ella misma no tenía el menor antecedente para ser ministra de Educación. Primer acto es ese. Segundo acto, el gobierno actual se presenta a la ciudadanía diciendo este desastre nosotros prometemos abordarlo, prometemos cambiarlo. Le presentan un ministro, porque el ministro de Educación en este gobierno fue el primer ministro que sabíamos que era ministro, Pablo da Silveira, un ministro podrás estar de acuerdo con él o no, pero es un ministro muy preparado en el tema, ¿tá? Le promete que en la LUC también va a venir a desactivarse la gran dificultad para abordar la enseñanza, que eran los sindicatos dándote permiso o no para que gobiernes la educación. Entonces, pone un buen ministro, desactiva esa bomba, despeja el camino y le pregunta a la gente. La respuesta de la gente fue 60% por cambios que no eran solo la educación, por todo lo demás que estamos asistiendo. Y entonces, segundo acto, tenemos el permiso de la población para hacer este cambio, ¿tá? Y tercer acto es
bueno, las herramientas, los instrumentos, creo que se parece mucho o se abrevó mucho de lo que es EDUI y de lo que esa gente había trabajado, y bueno, con la impronta del propio ministro se terminó en una propuesta. ¿Cómo se llama la película? Le pedimos permiso a quien teníamos que pedirle permiso, ¿tá? Porque ahora el gran argumento va a ser: no se puede llevar adelante una reforma de la educación sin los protagonistas. En realidad yo digo que el primer protagonista es el que paga tu sueldo y el que paga todo. El segundo protagonista son los docentes, y el tercer protagonista, pero subsidiario, y en todo caso si falta algo más, es el sindicato, que nos está diciendo en la entrevista que hicieron hoy a esta chica Tatiana Carvajal, puede ser. Se la recomiendo, no se la pueden perder. Eso es una maravilla, es una página increíble. Emiliano y Romina hicieron lo imposible para preguntarle cuál era el problema con el plan de la reforma de educación, y la única respuesta que consiguieron es que no estamos adentro, porque es totalitaria, porque nosotros estamos por una praxis liberadora, el ser, ¿no? Entonces, cuando me imagino se produjo esa reunión y los docentes le plantearon que lo que queremos no es pintar sobre óleo, queremos que se pueda pintar el IPA, la pared. No estoy faltando la verdad en nada. Hay que pintar la pared. Entonces vos trabajaste lo que trabajaste, tenés la reunión y recibís a esta chica que te dice la pared, la praxis liberadora, el ser, y llamás a la seguridad que la saque de la reunión, pero no tengo la menor duda. Entonces, ese es el punto, y prometo que a cambio de esta extensión hablo poco nada. Eleonora. Bueno, creo que no consideraste ahí un elemento fundamental, que es la ANEP, que es autónoma, donde me parece que en la ecuación también deberías haberla incluido, y la importancia que se le da a la ANEP, que se le debe dar a la ANEP, porque, seamos sinceros, en nuestro país la educación se dirige mucho más desde la Administración Nacional de Educación Pública que desde el Ministerio de Educación y Cultura, y ha sido históricamente así. Entonces también cobra un peso importante quien está al frente de la ANEP, y en este caso el profesor Robert Silva. Yo creo que quisiera separar y quisiera centrarme en una cuestión tal vez que no es coyuntural y que tiene que ver con los movimientos estudiantiles. A mí me parece que los docentes, que todos los actores de cualquier reforma de la educación tienen que estar presentes, porque sin los docentes, sin los y las estudiantes, sin las familias o las personas referentes de esos estudiantes y demás, las reformas no son posibles. Y no estoy hablando de que les vayan a consultar qué hacer, pero sí que cuando se implemente una reforma, cuando se quiera implementar una reforma de cualquier tipo, para que no fracase, la gente tiene que estar convencida para poder llevarla adelante. Porque es muy difícil, y sobre todo en la educación, venir con algo desde arriba, con una matriz desde arriba, y poder hacer que funcione de la nada. O sea, la gente tiene que estar convencida. Esto no es o no tiene nada que ver con decir, vamos a hacer o hay que hacer lo que el sindicato diga. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente que creo que hay que buscar, siempre hay que buscar las formas consensuadas para que después las cosas puedan funcionar. ¿Cómo lo harán? No lo sé. ¿Y a dónde se apuntará? No lo sé. Me parece... y no voy a hablar de los sindicatos de docentes, sí quiero hablar de los gremios estudiantiles. Yo creo que los gremios estudiantiles, para mí es una buena noticia que estén vigentes, es una buena noticia que estén intentando pelear por alguna causa. Si eso desaparece y si ese ejercicio de que los jóvenes y estudiantes se junten, piensen, elaboren y tengan una causa por la cual pelear, me parece que después en la vida adulta, en la vida del trabajo, también estás perdido en cuanto a cómo te juntás y cómo te agrupas y cómo te agremias. Entonces veo como una buena noticia que estén activos los gremios estudiantiles. Me parece una buena noticia también que cuando se haya pedido el desalojo por parte de la ANEP, esto haya sido en buenos términos, porque el desalojo del IPA se produjo en buenos términos y eso no es nada menor
Acá hay dos partes que están dispuestas a hablar y eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, este ejercicio, todo esto que pasó, creo que está bien porque se muestra la decisión del gobierno en hacer una reforma de la educación. Se muestra que hay estudiantes que no les pasan las cosas desapercibidas y ojalá que termine de la mejor manera y puedan existir los cambios que la ciudadanía viene reclamando, pero desde ya creo y digo que si no incluís a todos para dentro de esos cambios no van a ser posibles. Martín. A ver, lo primero quiero hacer referirme a encapsular el tema de las pintadas en la casa de Robert Silva. Porque a mí me parecen extremadamente graves. ¿Y por qué me parecen graves? Primero, Robert Silva es una autoridad electa en un sistema democrático. Creo que, por lo menos de mi concepción, es un servidor público. Uno, si busca servidores públicos dentro del elenco político, no hay tantos que digan, este es un prototipo de servidor público. Sí, yo creo que Robert Silva es un prototipo de servidor público, con todo, digamos, y se podrá estar de acuerdo o no con sus políticas y con lo que hacer, pero sin duda que es una persona que representa lo que puede ser la democracia, la república, alguien, diríamos, que realmente ha puesto su vida, ¿tá?, para lo público, ¿tá?, a cambio de su salario de servidor público. Nada más. Nada más. Ir a pintarle la casa no es un acto de vandalismo. El vandalismo es eso que se hace por hacer, es la destrucción por la destrucción. Ir a pintarle la casa es un acto fascista. Es un acto de fascismo puro. Te amenazo en lo más sagrado de una persona, que es su hogar, donde viven sus hijos, donde vive su familia. Es un acto absolutamente fascista. Mafioso. Que absolutamente parecería que fueron unos locos sueltos, entre comillas, en una organización, todos se han salido a desmarcar y está muy bien. Pero, y acá me parece importante, esos locos sueltos, y yo esto lo he dicho otras veces en relación a Cabildo Abierto, por ejemplo, así que lo quiero decir ahora respecto a una diputada del MPP, lo que dice es, pero más violento es que en los comedores no haya comida. Ese es el mensaje. ¿Qué quiere decir cuando una diputada del MPP establece en sus redes sociales, pero más violento es que no haya en los comedores comida? Además de la falsedad de lo que afirma, los está justificando, les está palmeando la espalda, les está diciendo estuvieron bien en hacerlo. Ese es el mensaje que transmite esta diputada. Pero, ¿qué dice el no tuit es casual. entero, Martín? ¿Qué dice el tuit entero? ¿Lo tenés entero para leerlo? Santiago, dices, ¿qué dice el tuit? Dice hacer vandalismo está mal, pero más violento es que en los comedores escolares no alcance la comida. ¿No condena este hecho en particular al principio de su tuit? Que el vandalismo, porque no te está escuchando Martín. Dale. Perdón, sí. no, si no condenaba específicamente este hecho al principio de su tuit. Bueno, yo creo que no, porque cuando tú condenás un hecho y le pones pero con algo tan duro como es la comida de los niños, creo que no lo condenás. Le estás palmeando la espalda a la gente que lo hizo, porque la estás justificando. Esa es mi interpretación, por lo menos. Por eso le pongo foco en la segunda parte. Mucho más violento es que un niño no coma. Es una imagen dramática. Entonces, cuando tú pones esa imagen dramática, bueno, el vandalismo está mal, pero es peor esto, les estás diciendo, dale para adelante. Esa es mi interpretación, y creo, y ojo, viene de alguien que integra un movimiento que claramente no les late algunas cosas. Por algo no pueden condenar a Maduro, que es una dictadura. O sea, digo, no es casual. Y como lo digo muy duro con respecto a Cabildo Abierto, también lo voy a decir de este otro lado. Entonces, esos loquitos sueltos a veces tienen ciertos sparring o ciertos apoyos dentro de la institucionalidad. Siempre ha sucedido de los dos lados, y creo que hay que remarcarlo. Una condena para hacer tal no puede incluir la palabra pero. Exacto. Jamás. Exactamente. No, yo en eso estoy de acuerdo. De acuerdo. Igual, Por completo. sí. Incluso hay referentes muy duros del frente, como Cayani, por ejemplo, que lo condenó simple y puramente y estuvo muy bien.
todo, en general, Martín, vamos a ser sinceros, ¿no? Vamos a ser justos. Yo creo que el 99% de las figuras, por no decir el 100% de las figuras relevantes de la oposición y de los sindicatos ha condenado sin pero, sin decir pero en ningún lado. Absolutamente. Pero como O sea, hay algo de seleccionar un tuit de una diputada suplente, que, digo, todo bien con la persona que lo dijo, pero hay una cuestión de, está bien, o sea, estoy de acuerdo, se puede señalar eso, pero yo, si me quiero quedar con algo del mensaje, veo todos diputados, senadores del Frente Amplio, autoridades de los gremios, desde las más altas, del secretario general de los gremios docentes, todos condenando sin ninguno poner Santiago, ningún pero, y no veo a nadie... Seguro que vas a estar de acuerdo conmigo. Cuando pasan episodios con algún loco de Cabildo Abierto, ¿tá? Y toda la coalición de gobierno está en sintonía con algo republicano, democrático, se destaca lo que dice el loco de Cabildo Abierto. ¿Sabes por qué? No estoy compitiendo, no. Bueno, yo tampoco, pero te quiero decir por qué. Hechos aislados de Cabildo Abierto. Pero te quiero explicar por qué. Hecho en particular, Martín. Pero te quiero explicar por qué. Porque el fascismo es muy grave. Y es tan grave que cuando hay una institucionalidad, un integrante de la institucionalidad, sea de un lado o del otro, que de cierta manera lo palmea, ¿tá? Hay que condenarlo muy duro. Muy duro. Y es por eso que lo hago. A ver, algunas consideraciones más generales sobre este tema. A ver, primero, insisto, me parece que hubo una condena muy general sobre el hecho de Robert. Me parece que debería haber una condena similar también en términos de dureza de la difamación permanente justo es un gurí que conozco, pero es uno de los dirigentes estudiantiles del IPA que lo escrachó una senadora. También me parece que requiere condena sin pero en ninguno de los casos también, que lo difamó por estudiante eterno, no sé qué, a un gurí que tiene, 20 años y está estudiando, 20 y pocos años está estudiando en el IPA y está haciendo su carrera sin mayores problemas, y escrachar dirigentes estudiantiles desde un senador me parece que merece una condena. Sin embargo, insisto, separo el hecho me parece también muy violento, pero dicho esto, yo condeno sin ningún pero la pintada en la casa de Robert. Me parece que es un disparate. No sé si es un acto de fascismo o es un acto de irresponsabilidad. No me parece una cosa, no me parecen los Camisas Negras, que era una organización que iba eliminando sistemáticamente a la oposición amparada por el Estado, que era un poco el fascismo, digamos. El fascismo en Italia tenía ese tipo de actos. De todas formas, más allá de compartir o no la comparación histórica con el fascismo, me parece una cosa asquerosa, deleznable, y que no debería pasar en ninguno de los casos, que a ninguna autoridad del país, ni a ningún senador, ni diputado, ni dirigente sindical, ni nada, se lo señale en lo personal o se le pinte la puerta de la casa. Me parece que esas cosas no le hacen bien al debate ciudadano, y las rechazo sin ningún pero, las rechazo con completo, con un repudio absoluto. Dicho esto, me parece que hay una situación, sí, muy tensa en el ámbito de la educación. Yo no comparto, obviamente, Pablo, tu caracterización sobre los actos. Me parece que además me referiría con más respeto a por ejemplo, el ex rector de la República, Brovetto, o quien fue dirigente sindical y presidenta del Consejo de Educación y Primaria, entre otras cosas, cuando se aplicó el Plan Ceibal en la educación, Edith Morales, que fue subsecretaria de Educación y Cultura en el último gobierno del Frente Amplio. Me gustaría que se refieran con más respeto porque me parece que decir que no saben nada de educación a ese tipo de personalidades, que es la primera vez que tenemos un ministro que tiene educación, me parece una mirada un poco hemipléjica de la realidad. Puede gustar o no gustar, y podemos decir que durante el acto, digamos, de los 15 años, en educación media hay debes muy importantes en términos, sobre todo, de culminación de ciclo y de transformaciones más estructurales en el sistema, lo cual no quiere decir que no pasó nada en educación. Me parece que en educación pasaron muchas cosas, muchas de ellas muy relevantes, tanto en primaria como en educación terciaria, como en algunas de las cuestiones vinculadas a enseñanza media, sin haber resuelto los temas más de fondo, sobre todo en el caso del egreso en media, que tampoco veo que haya un gran avance. Se mencionó ahí UI 21.
si uno lee las propuestas de UI 21, todas decían que se requería más presupuesto para cualquier... No había dice textual que no hay transformación posible sin más presupuesto para la educación, lo decían en 2019, y hoy estamos en un presupuesto que no ha parado de caer en términos de producto, y claramente estaba planteado en términos de producto que cualquier transformación educativa relevante, no 4 centros María no sé qué y no sé cuánto, o sea, una transformación relevante del sistema educativo requiere inversiones importantes, digamos, no hay ejemplos exitosos, digamos, de transformaciones educativas. Sí, entonces también entiendo que hay una tensión presupuestal con eso, que no necesariamente son otras cosas que están en discusión, que alguno podrá estar más cerca o más lejos de las posiciones, pero que me parece que bueno, tensan una relación entre la educación, que ha sido señalada sistemáticamente, los actores de la educación y el gobierno, y yo coincido ahí con Eleonora de que se requiere más diálogo. De hecho, para ver el tema de la legitimidad, Robert Silva había sido electo consejero por parte de los docentes en el periodo pasado, él era uno de los representantes, la lista de Robert Silva en estas elecciones logró que lo duplicaran 2-1, o sea que los docentes, o sea, la lista del que ahora es presidente del CODICEN no logró convencer a 1 de cada 3 de los docentes de que lo votara, y se quedó afuera del Consejo Directivo Central por voto de los docentes. O sea, ahí hay un divorcio entre la conducción del CODICEN y la masa docente que es impresionante realmente. O sea, logró algo. Yo pensé que nunca iba a pasar eso, ¿no? A partir de lo que decía Santiago y lo que dejaba planteado Eleonora también, retomemos ese punto, ¿no? Se insiste en el tema participación. Bueno, ¿cuál sería la forma o el mecanismo que pudiera destrabar esto, teniendo en cuenta también lo que decía Pablo, ¿no? Las autoridades fueron electas y hasta cuándo el grado de consultismo y no el inamovilismo, que también es otra cosa que se plantea seguido, ¿no? Es que tirarla para afuera de este año y decir, este año discutimos, primero, tener que pedirle permiso a los sindicatos, y en esto voy a citar a alguien que no es el santo de mi devoción, a los sindicatos de la docencia hay que hacerlos mierda, dijo Pepe Mujica. Así que no es la derecha la que está expresándose ahí. A mí me parece también una falta de respeto. Te voté para esto, te di el permiso, me prometiste cambios, entonces ahora que lo vamos a promediar con lo que el sindicato plantea, y el contenido de lo que el sindicato plantea no es serio. Pero como ves lo que decía Leonora por otro lado, de que el éxito de la reforma depende en gran medida de que quien lo implemente esté medianamente comprometido y o por lo menos convencido de... Sí, pero con esto estamos bajo una premisa que yo discrepo totalmente, y es que tenemos que hacer el mejor proyecto para que anular la libertad de los estudiantes, y que a lo que vaya planificado por mí, que estoy en el Santa Sanctorum de las decisiones, vos vas a tener como plan de docente, ¿tá? Yo amo la propuesta de Lynch, hijo, bueno, de él dice: regalémosle todos los edificios, todo lo que tenemos en educación, regalémoselo a los docentes. A partir de allí, el Estado la enseñanza va a ser, va a haber que pagarla, el Estado te va a dar el voucher para que la pagues, y que después los que proponen para los hijos nuestros, esa cosa liberadora y el ser y todo esto, los mandarán, ese colegio se va a llenar de plata. Ahora, si lo que quieren es el mercantilismo, palabra que escuché hoy, y el totalitarismo, hacer gente empresaria, y hay alguien que le preocupa que cuando termine de estudiar su hijo trabaje, capaz que no va al del ser y va al mercantilismo. Entonces, lo que acá, cuando dice el discutir con los estudiantes van a tener que recibir, son actores pasivos, aunque griten mucho, van a recibir lo que el Estado decidió, cómo tenés que enseñar. Y entonces, si vamos al fondo de la cosa, esto es estar arreglando un auto que está fundido, ¿viste? Y le estás poniendo una radio nueva, ¿viste? Una antenita. Entonces, en esa discusión yo no me pierdo. Estoy diciendo lo que me parece este episodio es, pero esto no es que la educación se destranque, que cada uno busque lo mejor y que compitan, que la gente elija. La libertad no es tan peligrosa como la gente cree. Yo
no me referí a las pintadas y al vandalismo, bueno, no sé encontrar la palabra exacta sobre la vivienda de Robert, porque creo que va de suyo, que es un disparate y que no hay que poner peros. Está realmente mal, no, sin ningún tipo de pero. Eso no se hace, eso no se debe hacer, ningún tipo de lucha o reivindicación va por ese lugar. Punto. Lo digo porque ahora también es como que si uno no dice nada u omite, es como porque no quiere decirlo. No, sí, no lo dije porque me parecía que era obvio que está mal, sin peros. Dicho esto, creo que, Pablo, siempre agarrás y hablas de los docentes como el sindicato. No, los docentes es un conjunto mucho más grande que un sindicato al que puede haber sido vocera fulana o mengana que salió en la radio hablando de las paredes y del ser y no sé qué. O sea, me parece que a veces tenemos que esa cosa de decir, cuando querés meter todo dentro de una misma bolsa y decir, los sindicatos tal cosa. No todos los sindicatos son iguales. Los sindicatos son algo que necesitan las democracias para funcionar, porque los trabajadores tienen que agruparse y tienen que ser escuchados. Esto no quiere decir que vayan a mandar o que vaya a hacerse lo que ellos dicen, pero está perfecto que los trabajadores encuentren voz en algún lugar, y la organización que se ha encontrado para que los trabajadores encuentren voz son los sindicatos. Hay sindicatos mejores, sindicatos peores, sindicatos con buenas conducciones, sindicatos con conducciones regulares, en el mundo, no estoy hablando en Uruguay. Hay fenómenos que mal se pueden llamar sindicatos y aún así existen sindicatos amarillos. Hay un montón hay muchas variantes sobre cómo son los sindicatos. Ahora, es una organización necesaria para el ejercicio de los derechos y para que los trabajadores tengan dónde ampararse. Entonces yo no diría y le pegaría siempre al sindicato por ser un sindicato. Que haya sindicatos con malas conducciones, sí, está bien, puede haberlos. ¿Puede haberlos? No, los hay. Este sindicato usurpa una representatividad que no tiene. Perfecto. Y además, eso es lo que vos crees. Te abono, porque esto fue dicho hace 10 minutos por la integrante del sindicato. Nosotros somos el pueblo. Este lugar nos pertenece. Romina no me deja mentir, esa fue, la broté toda la Yo no me voy a hacer cargo de hacer eco de lo que dice la dirigente o la vocera elegida de esta vez por un gremio. Pero sindical. Eso está bien, pero ¿sabés qué pasa? Que lo que dice una integrante de un sindicato que puede no gustarnos, que puede no parecernos que esté correcto y que podemos coincidir en eso, no es el movimiento sindical y no es... Entonces el movimiento sindical habrá de censurar o habrá de... No, censurar nunca, Habrá de contradecir lo que ella dijo. Nosotros no somos el pueblo, nosotros no somos los dueños. Eso que dijo ella, nos pertenece la enseñanza, no va en el espíritu sindical. ¿Sabés lo que va a pasar? No va a pasar. Bueno, yo lo que creo es que mi reflexión iba más allá de esta dirigente sindical y de lo que ella manifestó. Creo que el atacar sistemáticamente al trabajador agrupado, no solamente el trabajador de la educación, es algo que no está bien tampoco. O sea, no está bien. No es el camino. Que los sindicatos, como vos decís, el sindicato quiera hacer la reforma que quiera, tampoco está bien. No es por ahí, no es eso lo que yo planteaba. Lo que pasa, y acá voy a hablar de los docentes en general, no de los sindicatos, porque dentro de los docentes hay docentes no sindicalizados o lo que sea. El docente en general es el que va a aplicar la reforma. El que está en el aula es el docente. Entonces, cuando yo hablo de incluir, hablo de eso. Porque vos podés hacer la reforma que quieras, pero después quien está en el aula no va a ser quien hizo la reforma, va a ser otro. Entonces es necesario convencerlo de que es el camino, de alguna forma. Esto no quiere decir que sean los sindicatos tengan que mandar o hacer lo que los sindicatos se quieran. No, estoy hablando de otra cosa. Y cuando vos decís el estudiante es un elemento pasivo en todo esto que va a recibir... Bueno, puede ser que el estudiante no tenga, y tal vez no deba tener, la decisión y la última palabra. Pero el estudiante es el centro de esto, no es algo periférico. Porque todo esto se hace para que el estudiante reciba una mejor calidad de la educación.
Entonces, escucharlo no quiere decir que se vaya a hacer lo que el estudiante quiere, porque seguramente no tenga propuestas porque no tiene elementos para tenerlas. Pero sí tenemos que saber cómo sienten, qué hacen, qué aspiran los estudiantes para darle la mejor educación posible. Vamos con Martín y Santiago. Sí, yo creo que hay que ser... lo que nos falta es aceptar y la realidad. Es como que no podemos aceptar y la realidad. Y yo ahí desafío algunos conceptos que sean como máximas absolutas. La realidad es que la educación ha fracasado absolutamente. La realidad es que quienes representan, o sea, quienes pueden ostentar esa participación son los sindicatos. Lamentablemente son los sindicatos, porque aparte es la herramienta y es el mecanismo, ¿no? O sea, quienes participan y quienes son los que quieren ser los protagonistas son los sindicatos. ¿Tá? Quienes ostentan la representación vía los mecanismos que tienen de la totalidad, diríamos, de los docentes, que obviamente yo sé que no son todos, que son parte, pero en definitiva, cuando llegamos al momento de las decisiones, el que está sentado en la mesa no es el docente común, es el líder sindical que está sentado en la mesa, el que toma las medidas, el que decide ocupar, el que decide decirle ok a Robert para esto, no a esto, ¿ah? Etcétera, etcétera. Y eso es un dato duro de la realidad. En una mesa de negociación no hay docentes comunes, están los sindicatos. Primer dato de la realidad, con estos sindicatos no se puede llegar a ningún lugar. Es un dato duro de la realidad. ¿Por qué? Porque no están hablando de educación, están hablando de ideología y de política. Entonces, cuando el objeto del debate es diferente, uno quiere debatir educación, el otro quiere debatir ideología y política, es imposible ponerse de acuerdo porque el objeto que discutimos son cosas diferentes. Y el segundo tema es que estos protagonistas de la educación, que hoy quieren ser protagonistas, durante 15 años fueron efectivamente protagonistas. Porque el Frente Amplio les dio ese protagonismo. Hizo las asambleas grandes, hizo un montón de cosas. Fueron protagonistas, incluso tenían, creo que la mayoría de los integrantes de los consejos, etcétera, etcétera. Y fracasó también. Entonces, a mí me da la sensación que es muy difícil, si hacemos lo mismo de siempre, llegar a algún lugar. Santiago. Sí, no sé, algunas consideraciones generales. Yo creo que decir que la educación fracasó es una frase que suena mucho, Martín, no quiero, pero me parece que no responde. O sea, la educación tiene problemas, y tiene muchos problemas en la enseñanza media. Decir que la educación fracasó, me parece, no estuve en esa antes, no estoy ahora. Si no, miren la respuesta a la pandemia. O sea, Uruguay no es un país que tiene una educación fracasada. Un país con una educación fracasada no tiene un sistema científico como el que responde a la pandemia. Eso responde a un país que tiene una acumulación en términos de ciencia, tecnología y en términos que no es de 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Estamos hablando que tiene, digamos, digo, para poner un ejemplo en algo que seguramente la gente tiene en la cabeza del lugar que tuvo la ciencia en ese momento, en particular pienso en el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH y todo lo que estaba alrededor. Creo que la educación tiene muchos problemas, Martín. Decir que durante 15 años gobernaron los sindicatos no tiene asidero tampoco en la realidad. Vamos a ser sinceros. O sea, la educación tuvo más días de paro cuando estaba al frente. En 2019 tuvo una larga huelga en el primer año electoral, de muchos más días perdidos de clase de los que hubo en este gobierno. O sea, estuvo el conflicto de la educación que terminó con la esencialidad. O sea, vamos a ser, digo, puede gustar o no lo que digan los sindicatos, puede gustar o no lo que haya hecho el Frente Amplio en los temas educativos, pero decir que durante 15 años gobernaron los sindicatos, entonces ahora que se la banquen, que va a gobernar ahora el gobierno y el gobierno gobierna y que los sindicatos no sé cuánto, y con eso hacer una campaña tan explícita y específica con el tema antigremial y antidocente como hay ahora, a mí me parece que es un error estratégico y que al final del día, si la idea es transformar la educación, lo que está haciendo este gobierno con toda esa actitud desde que asumió, más la desidia con la que trata el presupuesto de la educación, el poco apego con el que trabaja, digamos, a los temas más vinculados al diálogo con estudiantes, gozo, dinamita todas posibilidades. No creo que haya grandes avances posibles en este marco con esta digamos, con este esquema que tiene planteado el gobierno hace 2 años y medio.
Algunos mensajes, un tema que movilizó muchísimo. Alejandro plantea sobre participación y consulta. Dice, trabajo en gestión educativa y desde la NEP enviaron consultas a través de encuestas a docentes y alumnos, antes de que apareciera el marco curricular. Luego, dice, hasta hace un mes se hicieron encuentros abiertos en distintas zonas para los vecinos, explicando el marco curricular. En mi zona, en Bellavista, se hizo hace un mes y medio, dice él. Después, Daniel plantea, estoy leyendo algunos de los varios mensajes que llegaron. Reforma buena, bueno, se pregunta, ¿cuál es el colegio privado que la puso en práctica ya que es tan buena? Dice, o ¿dónde estaría un ejemplo a mirar de que haya sido en algún caso alguna de las reformas exitosas? Y después, Álvaro plantea que debería hacerse obligatorio para todos los funcionarios públicos, incluidos los políticos, la concurrencia de sus hijos a la enseñanza pública para ser un incentivo a que mejorara. Me encanta la idea. ¿Te encanta la idea? Me encanta. ¿Algún comentario? ¿No? Cerramos por acá entonces. Martín Bueno, Pablo Carrasco, Leonora Navata, Santiago Soto, gracias a los 4, como siempre, nos reencontramos próximamente. Todo figuritas repetidas ahora que te vas a meter el tema figuritas. Bueno, ya iba a anunciar ahora, en un ratito nada más. Yo lloré hoy temprano que no había conseguido el álbum, que me había quedado con ganas. Sí. Martín tuvo bien regalarme un álbum del Mundial con 2 sobres de figuritas, así que estoy pero fascinada. Pasta base. Fascinada. Después cuando quieran cambiamos. Con Martín ya tengo para cambiar, entonces Pablo no es entusiasta de los álbumes. Sí, Eleonora sí, así que ya se suma al Club del Canje. Santiago. Tengo ganas. ¿Sí? ¿Me puedo sumar? Bueno, estás a tiempo todavía, porque parece que fue en estos últimos días el fervor, ¿no? Martín, que ha estudiado el mercado, lo tenía así como comprobado que sí, que fue reciente la cosa, así que llegás a tiempo. Santi. Y es revendedor, Martín, así que si querés. Sí, tengo Ámsterdam, ¿viste? Tengo Ámsterdam. No, que tenía un negocio. Bueno, nos reencontramos con ustedes en los próximos días.